Feliz sábado. Sean ustedes aquí laicos en acción, los saluda. Hoy tenemos el repaso de un nuevo estudio ahora sobre profecía. Y es interesante, muy interesante lo que vamos a descubrir el día de hoy. Dios al control del planeta Tierra, Dios al control de la historia, Dios al control de los sistemas, tanto de Babilonia como de Medos y Persa. Hermano Donald, nos acompaña el día de hoy. Bendiciones. Amén, hermano. Bendiciones para todos los que nos están sintonizando y viendo en este momento. Y es una grande oportunidad que Dios nos ha permitido en esta tarde estar acá, ¿verdad? Donde vamos a meditar y a repasar este grande estudio de la historia, de las profecías de hace miles de años, Claro. que ocurrió con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, en el tiempo de los años 70. Los 70 de Zorobabel, más que todo, Es Ciro. correcto, antes de Cristo. Sí, claro. Vamos a ir a hacer una pequeña oración. Que tengan todos un feliz sábado. Sabemos que hay personas que están en ese momento yendo a las iglesias a congregarse, a recibir el sábado. Otros los hacen en la casa, reciben el sábado, hacen un estudio bíblico. Todo esto es importante. Desconectarnos del mundo y meternos en el repaso de lo que hemos estudiado durante toda la semana. Eso es muy importante, hermano Donald, que el mundo sepa que nosotros estamos estudiando constantemente. Constantemente estamos instruyendo, estamos desempolvando historia, porque es importante. Toda esa historia refleja que el Señor tiene control absolutamente de todo. Y siempre lo ha tenido. Y son historias que verdaderamente el pueblo o las personas que buscan de Dios, que a cada día quieren acercarse a Dios, es bueno que sepan estas historias. Es bueno de que sepan lo que ha pasado el pueblo de Dios y lo que viene. Ok, perfecto. Eso es importantísimo. Lo que viene, sobre todo la preparación que necesitamos para lo que viene. Así es. Vamos a hacer una pequeña oración, hermano Donald, y tú que estás allá, a la comunidad de tu hogar, eh, acompáñanos en oración. Amadísimo Padre, gracias primero que todo por una semana más de trabajo, por presiones tanto económicas como físicas, como del entorno donde trabajamos, Señor. Gracias porque nos fortaleces el carácter y nos ayudas cada día y cada día a mejorar como una institución. Señor, en este momento te pedimos que nos abras nuestro entendimiento y que todo lo que vayamos a decir con nuestra boca venga con el sello celestial. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La primera diapositiva, vamos a ir a la primera diapositiva y hay un título muy importante. Dice, encontrarle sentido a la historia de Zorobabel. Y esto es, Donald, esto es muy importante, ya que a través de esa historia, a través de la historia que vamos a tener, podemos encontrar en el transitar del pueblo de Dios Sí. mucha luz para lo que se nos avecina, lo que viene por encima nuestro. Y la siguiente diapositiva, vamos a entrar al tema. Vamos a desglosar esos que está ahí. Dice, los libros de Esdras y Nehemías relatan los acontecimientos ocurridos desde el momento en el que el rey Ciro permite a los israelitas volver de Babilonia a Jerusalén, hasta la consolidación de Israel como nación independiente y estable bajo el dominio político del imperio medo-persa. Para comprender mejor el mensaje de este libro, es conveniente conocer a los personajes que intervienen en la historia y en el tiempo en que lo hicieron. Bueno, vamos a estudiar básicamente a Jeremías,
a Isaías, Daniel y Ciro. El fin de los 70 años, Zorobabel y los reyes de Persia. El retorno de los exiliados, los reyes de Persia, Esdras y hasta Jerjes. El segundo retorno de Esdras. Al siguiente. Hermano Donald, si gustas leerla. El fin de los años 70. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Eso lo encontramos en Esdras, capítulo 1, versículo 1. Y dice, el decreto de Ciro, mencionado por Esdras, fue anunciado por Dios 150 años antes de su promulgación. Dios está siempre al control de la historia. Y esto es impresionante, hermano Donald. Vamos a parar un poquito aquí, porque el Señor siempre anuncia lo que Él va a realizar, lo que Él va a hacer. Siempre hay un profeta que anuncia al pueblo verdadero, al pueblo que obedece, al pueblo que está al control de los acontecimientos del Señor, lo que va a hacer. Veámoslo como el caso de allá en el diluvio. 120 años Noé pregonando que venía destrucción sobre la tierra. Pregonando que venía un diluvio. ¿Y cómo lo llamaban? Lo llamaban loco. Loco. Hoy estamos en la misma situación. Hoy está un pueblo promulgando que la segunda venida es inminente. La segunda venida del Señor es inminente. No hay vuelta de hoja. Y está muy cerca. Está muy cerca. Cada día los acontecimientos nos están explotando en la cara. Y hay personas que no están preparadas todavía. Dios por misericordia nos está esperando. Pero ya es para que el Señor ya en cualquier momento venga. Y cuando venga, nos va a pasar, o les va a pasar mucho, que dice lo que mismo que dijo en Génesis. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y no entendieron hasta que vieron a Jesús en las nubes de los cielos. Hasta que se cerró la puerta del arca, Sí. entendieron que verdaderamente lo que venía encima. Bueno, no entendieron porque estaba el arca se había cerrado y siguieron una semana más. Uh-huh. Pero hasta que vino el diluvio, o sea, hasta que cayó el agua, comenzaron a entender. Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Imagino la desesperación de los padres, de los hijos, al no entender la profecía. Y Dios nos manda la profecía 150 años antes. Hoy llevamos 170 y resto de años. Desde 1844 por acá. Estamos anunciando que Cristo viene, Y para muchos dicen, ya vienen estos adventistas locos hablando que ya se va a acabar el mundo. Eso, desde que mi abuelita existía, viene diciendo eso. Pero la secuencia que el Señor trae es para un pueblo que obedece. Y entendemos perfectamente que usted no crea. Al no creer, nos indica claramente que Mateo 24 tenía razón. Amén. Y también lo que dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, uh-huh, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Vamos a ir a parte de abajo donde dicen los 70, y me gustaría que fueras a Isaías 44, 28. Dice así, Isaías predice que Ciro haría regresar a los cautivos en el año 700. Eso lo predice Isaías. Vamos a ver, ¿qué dice ahí en el 44, 28? Dice, ¿qué dice de Ciro? Uh-huh. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Ok, vamos a la siguiente. Dice que Jeremías
Jeremías anuncia 70 años de cautiverio en Babilonia. Eso está en Jeremías 25, 11. Y eso fue en el año 605. Jeremías anuncia 70 años de cautiverio. Cuando Nabucodonosor va y hace cautivo al pueblo de Israel, se trae a Babilonia a Daniel y a sus compañeros cautivos. ¿Qué dice? Dice así. 25:11. Jeremías. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Wow, 70 años. Generalmente cuando uno pone fechas, dice, no, es un falso profeta. Pero aquí vemos que las fechas están poniéndose. Que dice que va a ir en cautiverio 70 años. Y fueron 70 años que estuvieron en cautiverio. Así es. Cuando Babilonia quedó libre, cuando Babilonia cayó por los medos y los persas, ya faltaba un poco de tiempo para cumplir sus 70 años. Y Daniel, en su deseo, él comienza a estudiar y comienza a entender esto. Y sabiendo que ya le quedaba poco tiempo, se desespera y comienza a preguntarle, Señor, ¿pero cómo? ¿Cuándo? Porque tiene otra visión. Y él se desespera porque cree que el tiempo se va a alargar. Pero sigamos con la siguiente. Dice que estamos en Jerusalén, 605 a.C. Jerusalén es conquistada y Daniel junto a otros llevados a Babilonia. Daniel 1:1. Vamos a ver, ya ellos son cautivos y los llevan a Babilonia. Daniel 1:1. ¿Qué dice ahí? Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ya sabemos todo el acontecimiento que la sitió, la tomó después. Las madres se comían a sus hijos de tanta hambre que tenía. La gente que iba a los baños públicos, a los servicios sanitarios públicos, se metían en los coladeros a buscar, no sé, excremento. Entre el excremento buscar comida para poder comer, para llevar alimento a sus hijos. Una cabeza de un asno con la osamenta nada más estaba aproximadamente en 3 salarios bases. Imagínense el hambre. Hoy tenemos algo así parecido. Sí. Lo podemos ver en el país de Venezuela. Venezuela, un país tan poderoso y tan rico. Y que tenga este proceder. ¿Será que el Señor nos está advirtiendo? ¿Será que el Señor nos está abriendo nuestros ojos para poder entender lo que viene? Porque esto no se va a quedar solamente en Venezuela. Hermano, esto va a ser a nivel mundial. Que nos escucha, hermano que nos escucha. Esto no se va a quedar solamente en Venezuela. Esto va a abarcar la totalidad del mundo. ¿Por qué? Porque hay un orden mundial. Hay un orden mundial que exige esto. Y ese orden mundial se va a cumplir por las naciones más poderosas de la tierra. Roma, Estados Unidos y otras 2 más. Se van a cumplir porque se va a cumplir. Y a nivel mundial, esto va a ser un detonante. Esto es una imagen, es una pinceladita de lo que va a acontecer en cada ciudad, en cada país. Por eso es que el Señor nos dice, salgamos de las ciudades, vayamos y cultivemos afuera en el campo, porque lo que viene para la ciudad, hermano que nos escucha, no es bonito, es dolor, porque el sitio va a ser a nivel mundial. Es un sitio mundial. Va a ser muy angustioso. Angustia. Sí. Vamos a la última, que es Ciro y el decreto. Dice, Ciro decreta el regreso de los exiliados a Jerusalén, 70 años después de su conquista. Eso está en Esdras 1:1. ¿Lo tenemos, no? Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia,
el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Amén. Bueno, y abajo dice, en la diapositiva, dice así: la intercesión de Daniel por el pecado de Israel. Acordemos que Daniel dice: Señor, hemos pecado. Él se mete como si fuera un parte del pueblo pecador, ¿Sí? porque es parte del pueblo. Él quiere ser parte de ese pueblo y él sabe la connotación que tiene y está preocupado. Y Daniel intercede. Eso lo encontramos en Daniel 9, 1 y 19. 1 y 19. No vamos a leer todo. Y sus conversaciones con Ciro sobre la profecía de Isaías y Jeremías fueron determinantes para mover a Ciro a proclamar el retorno de los exiliados. O sea, con lo que Daniel explica a Ciro, Ciro entiende. ¿Sí? Ciro entiende de que él ya estaba en un plan trazado que el Señor había establecido. Que Nabucodonosor estaba en un plan trazado que el Señor había establecido. En el poner, el darle ese sueño de las bestias, de la imagen donde está Babilonia, Medos y Persa, Grecia, Roma imperial, Roma, Europa y Roma papal y la venida de Jesús. Sí. Entonces, es impresionante cómo el Señor tiene control. Tiene control de todo lo que pasa en el planeta. Y a veces Dios nos retrocede la cinta y nos adelanta la cinta para hacer comparaciones y podamos entender nosotros las profecías. Claro. Pero también, hermano Donald, tenemos que entender claro algo. Que el pueblo de Dios, Dios le da esta profecía. Se la da al pueblo de Dios para que Él dé este mensaje de amonestación, de arrepentimiento, para que podamos salvarnos. Pero ya depende de usted si lo agarra, lo estudia, lo analiza y con oración, ayuno, acepta lo que el Señor establece. Porque usted es un ser libre, independiente, que toma decisiones. Y eso es lo que el Señor quiere, que tome decisiones de calidad. Por eso es la advertencia, la preparación. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Dice, el retorno de los exiliados. Por tanto, si quiere va buscando Esdras 6, 2, 5. Dice, sí, por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén, a construir el templo del Señor. Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Eso está en Esdras 1:3. Ciro estuvo en Ecbatana alrededor del mes de septiembre del año 537 a.C., donde promulgó el decreto mencionado por Esdras 6. ¿Podemos leerlo, hermano Donald? 6, sí, claro. 2 y 5. Dice, y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos, y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Impresionante, ¿eh? Así. Cómo el Señor le permite
volver a reedificarla y que regresen. Y lo más impresionante, Donald, es que van a utilizar el dinero del pueblo. O sea, no es ni es de Ciro. Ujú. Él va a patrocinar la obra. Como el Señor tiene control. A veces decimos, pero es que Señor, yo necesito tal cosa y entonces usted hace y deshace y a lo último no logró nada. Ujú. Si usted hubiera dejado todo en manos del Señor, el Señor le va a hacer un milagro y va tal vez a llevarle un dinero que ni usted ni esperaba. Que ya lo he dado por perdido. Dios obra de lo imposible, lo hace posible. Ujú. Vamos a seguir con la diapositiva. Dice así, vamos a repetir. Dice, debían edificar el templo en Jerusalén. Podían regresar todos los judíos que lo desearan. No era obligatorio. Al igual que acá. ¿Usted quiere ir a morar con el Señor? No es obligatorio. Pero tiene que ajustarse a las normativas que la Biblia nos está diciendo. Pero Dios desea que todos vayan. Todos. Pero hay muchos que no van a querer. Pues no quieren someterse a las normativas que Él establece. Podían ser ayudados con plata, oro, granos. Dice así, tras los preparativos, unos 50,000 personas, unas 50,000 personas emprendieron el viaje llegando a Jerusalén en la primavera del año 536 a.C. Según Esdras 2.1, si quieres lo buscas, hermano Donald, fueron dirigidos por Zorobabel, nieto del rey Joaquín, y por el sumo sacerdote Josué. ¿Lo leemos, hermano Donald, para confirmar eso? Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Ok. Vamos a ver los reyes de Persia. Vamos a ver los reyes. Porque aquí, la siguiente. Vamos a ver los reyes de Persia. Ok. Vamos ahí. Está bastante cargadita, pero vamos a ver los reyes de Persia. Dice así, edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Eso lo encontramos en Esdras 6:14. Pero vamos a seguir. Dice así, la historia relatada es en Esdras y Nehemías se entiende mejor al conocer su relación con los reyes persas a los que Israel estuvo sometida. Bueno, vemos ahí en el año 559 al 530, Ciro II el Grande, 536 antes de Cristo, el primer grupo de repatriados de Zorobabel, y comienza la construcción del templo. Son tres etapas. Vamos a la fecha, ahora con Darío, 522 al 486, marzo del 505 a.C. se termina y edifica el templo. Ahí está Ciro, Darío y Artajerjes, que fueron los que más que todo promulgaron y patrocinaron. Artajerjes, Asuero, 486, 465 a.C. Este se convierte en el rey, se convierte en reina. Esther se convierte en reina. Ahí es la parte de Esther. Uh-huh. Separan la construcción de Jerusalén. Y al final de Artajerjes, podemos leerlo ahí, Artajerjes, uh-huh. Dice el 457, Esdras regresa a Jerusalén con el segundo grupo. Abajo está Nehemías regresa con el tercer grupo. Y los dos, el comienzo de años de las 70 semanas de Daniel 9, y se
reconstruye el muro de Jerusalén. Esto fue los reyes de Persia. Eso fue ¿cómo decirle? La intervención de Dios al control de estos reyes. Al control de los reyes. Cómo estos reyes le permiten al pueblo en diferentes etapas de la historia poder regresar su pueblo a donde estaba. Totalmente Dios con la tomó el edificación. control de los corazones, de las mentes de esos reyes para poder llegar al pueblo de nuevo, a como usted lo acaba de decir, a su lugar. A su lugar que corresponde. Ahora, pongámoslo en contexto actual. ¿Será posible que el Señor tome control de todas las situaciones que están sucediendo a nivel mundial, con todo ese montón de leyes que están promulgando? Sí. Yo siento que sí. O sea, Dios lo que está permitiendo en todo lo que Satanás está haciendo, es permitiendo un zarandeo. Un zarandeo a nivel mundial donde va a escoger lo mejor. Lo que realmente, como decía la segunda diapositiva, las personas vayan a Jerusalén celestial porque desean, no porque se los obligó. Sí. Porque también podemos hacerle un contexto cuando sale el pueblo de Egipto. Iba pueblo mixto. Y ese pueblo mixto comenzó, ¡ay! ¿Qué queremos? Las ollas de carne, mejor devolvamos a Egipto. Ahí hay comida. Ahí hay comida, aquí no, aquí solo ese pan liviano y no hay ni agua. Entonces, lo que quiere el Señor es que a través de todos estos movimientos que se están dando a nivel mundial, usted tome la decisión y vea claramente que el Señor tiene control de todo. Hay cosas que se nos salen de manos. Hay personas que se nos salen de las manos diciendo, pero es que ya hilando muy fino en situaciones independientes de cada uno. En lo que me pasa a mí, el Señor tiene control aún de eso. Porque con cada cosa que te pasa, hermano, es porque Dios quiere salvarte. Pero ¿cómo me va a salvar descansando mi hija o descansando mi hijo? Llevándolo al sepulcro donde yo lo amaba más. Tal vez el Señor lo que quiere es que tú le vuelvas los ojos realmente y que te apartes del camino en que vas. Porque esa niña o ese niño que descendieron a sepultura, tú los vas a volver a ver, pero si tú te ajustas a las normativas, si tú te acoges a lo que el Señor establece. De lo contrario, va a ser para alguien. Dice que las mamás que no se salvaron y las familias no se salvaron, hay ángeles que van a tomar a esos niños y van a llevarlo a personas que nunca tuvieron un bebé y desearon tener un hijo. Hasta eso tiene control el Señor. Todo eso. Dios permite todas estas cosas. Y verdaderamente Él sabe por qué lo está haciendo. Porque es tanta el pecado que está en esta tierra, que de este pecado, de esto que está aquí en esta tierra, va a salir el pueblo consolidado, que verdaderamente va a morar con Él por la eternidad. Vamos a ir al segundo retorno. Vamos a ir al segundo retorno en la siguiente diapositiva. Dice segundo retorno. Si gusta lo lee, hermano Donald. Y tú, Edras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les enseñarás. Eso lo encontramos en Edras capítulo 7, versículo 25. Ok, entonces aquí dice el decreto de Artajerjes en el 457 a.C., eso está en Edras 7, 12, 26. Tal vez lo podemos encontrar, Donald, claro, para que lo podamos... 7, 12, 26. 7, 12 y 26. Dice, contiene dos ejes fundamentales. Esto es importante. Contiene dos ejes fundamentales. Vamos a ver el 12. 7, 12. Dice el 12. Artajerjes, rey de reyes, a Edras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo,
Paz por mí es dada, orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que esté en tu mano. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Sigue hasta 26. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo, conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Edras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios de los cielos. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bueno, vamos a ir al templo primero entonces. Dice, se hace mención específica a los sacerdotes y levitas y se les exime de tributos. Bueno, eso es parte del orden que hay en la iglesia. Eso es parte del orden en la iglesia. Aunque no hay levitas hoy, porque no existen levitas, pero hay un pueblo que está promulgando, como acabas de decir, promulgando la ley de Dios y restaurando el muro, restaurando este muro. Este muro que ha sido violado básicamente por Satanás, que ha pisoteado la ley de Dios, que dice muchas personas que ya la ley no se debe guardar. Ajá. ¿Cuál es la ley que no se debe guardar? ¿Los ritos y ceremonias o la ley de Dios? La ley de Dios, hermano, déjeme decirle que está vigente. Eso está representado en Ezequiel e Isaías cuando Satanás peca. Dice Ezequiel 28, 16, 17, y Satanás pecó. El ángel, el querubín protector pecó. Si tú vas a 1 de Juan 3, 4, dice que el pecado es transgresión de la ley. Estamos hablando del cielo. Si Satanás pecó en el cielo era porque existía la ley de Dios. No fue en el monte Sinaí donde se le dio los 10 mandamientos. No, la ley de Dios viene desde el cielo. Y tenemos evidencia con respecto al sello de Dios, que es el sábado, que en la tierra nueva se va a guardar la ley de Dios todavía. Isaías también, 66, 23 y 22, dice que mes en mes y de sábado a sábado vendrá toda carne delante de mí, dice Jehová.
Pero eso estamos hablando de cuando la tierra sea nueva, cuando hayan cielos nuevos y cuando la gente que haya aceptado a Jesús haya ido voluntariamente a amar el resto de su vida a Cristo Jesús voluntariamente y aceptado sus normativas. Pero Satanás ha metido en la mente de la mayoría del pueblo, a la mayoría del planeta Tierra, que las leyes están obsoletas. Que la ley no se puede guardar, porque eso lo está diciendo desde que fue expulsado él en los cielos. Claro, entonces se agarra de un pasaje que está en Colosenses 2:14, dice que nadie os juzgue en comida, en bebida, que la ley ya fue clavada en la cruz de Calvario. Hermano, eso es otra ley. Fue la ley que fue establecida por Dios, pero escrita con el dedo de Moisés. No fue escrita con el dedo de Dios, como dice Deuteronomio 18:31. Dice que fue escrita con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios no le dio esa ordenanza a Moisés? Porque él sabía lo que Satanás había hecho en el cielo y no le iba a dar esa obra a nadie. Él mismo descendió con su gloria y le entregó con su letra los 10 mandamientos a Moisés. Fue escrito por el dedo de Dios. Y las piedras que le dio Moisés, las piedras que le dieron, fue tomadas de su trono. De su trono. Eran unas piedras azules. Piedras azules se fueron entregadas a Moisés. Esto es impresionante, hermanos. Vamos a la autoridad de Judá. Se permite a Esdras que nombre jueces y gobernadores y se le permite regresar, regirse por sus propias leyes. Bueno, ya lo vieron el hermano Donald, este segundo retorno involucró a 1,500 jefes de familia divididos en 12 clanes o 12 tribus. Eso está en Esdras 8. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos con Esdras. Feliz sábado. Feliz sábado, hermanos, a nivel mundial, a nivel nacional. Dios le tenga en gran estima y pueda guardar este día hermoso, santo y bendecido por Él desde la creación del planeta Tierra. Vamos a Esdras. Dice Esdras, hermano Donald. Dice Esdras. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba dirigente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Esdras capítulo 6, capítulo 7, versículo 6. Esdras era Esdras era un erudito que tenía un cargo de responsabilidad en la corte persa. Estuvo en contacto directo con el rey Artajerjes, sobre el que influyó favorablemente. Además de ser el autor de los libros de Esther, Esdras, Primera y Segunda de Crónicas, y de haber cumplido en el libro de Salmos, era un gran conocedor de las escrituras y dominaba las leyes mosaicas. La tradición judía lo presenta como el iniciador del sistema de las reuniones en las sinagogas, además de otras mejoras en el sistema de culto y en la escritura hebrea. Y sin duda, un ejemplo de lo que Dios puede hacer con una persona cuando se pone en sus manos. Y desarrolla los dones que Él les ha concedido.
Bueno, eso también tiene que ver con ese pueblo, con ese pueblo diferente. Dios le permite al pueblo adventista crecer a partir del año 1844 Ujú. con un mensaje bíblico. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de las abominaciones de este sistema Y de la condenación. y la condenación. Dios llama a todo un planeta a volver a creer, a confiar en el Dios de Génesis. Ese Dios que con hablar creó. Y Dios creó la luz. Dios creó los animales. Con el poder de su boca creó todo lo que hay vida en este planeta. Dios crea. Dios es un Dios creador. Te creó a ti y me creó a mí. Con el poder de su boca, Él lo hace. A confiar en ese Dios, a pesar de que ha sido educado y preparado en Babilonia para ser un rey de Babilonia, igual que Moisés. Dios te está llamando para que te prepares en esta nueva universidad, la Universidad de la Biblia, y que confíes en lo que está escrito en la Biblia. ¿Para qué? Para que tú tengas un futuro en un reino, para que tú tengas futuro donde Cristo te va a poner, donde Cristo te va a colocar. Porque los que se preparan para el mundo, en el mundo van a quedar. Pero si te preparas para el cielo e inviertes en el cielo, pues tendrás parte en el cielo. Eso es una promesa del Señor. La mejor inversión que nosotros los seres humanos podemos hacer. Correcto. Hay hermanos que hemos estado estos últimos días tratando con un hermano que se llama Wilfran. Él viene a ayudarnos a preparar la tierra, porque la tierra la hemos matado, la estamos matando con tanto químico. Le hemos quitado su naturaleza de curar. La cura de las enfermedades está en el suelo, en los nutrientes. En los nutrientes para alimentarnos. Claro. Hemos visto cómo se prepara la yuca, cómo se prepara la piña. Son cantidades de químicos que al punto de que la tierra queda estéril totalmente, queda muerta, no queda nada vivo. Y cada día la matamos más. Y con eso vienen enfermedades a nuestro cuerpo, porque seguimos siendo educados por Egipto. Uh-huh. Pero si volviéramos los ojos y comenzáramos a educarnos con los principios que el Señor establece, con las normativas que Dios establece, no vamos a perecer. No vamos a perecer. Dios nos viene advirtiendo, así como advirtió al pueblo de Israel con Daniel. 150 años tiene. Nosotros tenemos más de 150 años. Uh-huh. Tenemos más de 150 años. Y Dios nos ha estado llamando a que volvamos los ojos a la tierra. Y hemos estado preparando, ahora estamos preparando con la hermana Mónica de Guapeles, la que tiene el camino a Cristo, de las cárceles. Vamos a preparar un grupo para ver cómo buscamos lugares, cómo reactivar la tierra nuevamente. Sin químicos, porque esa es la tendencia que se está dando ahora. Uh-huh. Simplemente que hay babilónicos que dicen, no, hay que certificarla. Entonces, siempre es algo ganancia. Pero nosotros no vamos a certificar nada porque sabemos que lo vamos a hacer natural. Y lo mejor es que tú vas a probar productos que te van a sanar. Y eso es lo importante. Te van a sanar. Seguimos con el final. Las dos últimas diapositivas. Dice, Dios escogió a Esdras para que fuese instrumento del bien para Israel y para que pudiese honrar al sacerdocio, cuya gloria había quedado muy eclipsada durante el cautiverio. Esdras se desarrolló en un hombre de conocimientos extraordinarios y llegó a ser escriba diligente en la ley de Moisés. Estas cualidades hicieron que él, un hombre eminente en el reino medo-persa,
llegó a ser Esdras un portavoz de Dios que educaba en los principios que rigen el cielo a cuantos le rodeaban durante los años restantes de su vida, tanto mientras estaba cerca de la corte del rey de Medo-Persa como cuando se hallaban en Jerusalén. Su obra principal consistió en enseñar a medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Era hombre piadoso y celoso. Fue delante del mundo un testimonio de poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. La siguiente, hermano Donald. Se nos ha asignado una labor a cada uno que debemos cumplir y solo se podrá lograr por medio de un esfuerzo consagrado. Permitiremos que el ejemplo de Esdras nos enseñe cómo debiéramos usar nuestro conocimiento de las Escrituras. Bueno, es un ejemplo a seguir. Hoy, hermano, es el Día del Señor, ya estamos en las horas santas. Lo invitamos a que mañana participe en el culto de diferentes iglesias, si está en una iglesia o si está en alguna casa, llevando el culto del Señor. Donde estén 2 o 3 en mi nombre, esa es la iglesia del Señor. No es una estructura, no es una estructura. Vas al templo porque es una estructura, pero si no tienes capacidad para ir y te congregas con otro hermano, esa es la iglesia del Señor. Amén. Siempre y cuando esté acogido como estamos con Esdras, escriba diligente, estudiando, preparándose para lo que viene y haciendo la voluntad del Señor en tu vida, con acciones reales y no con conocimiento inútil, que no se practica. El conocimiento lo tienes y tienes que ponerlo al servicio del Señor y practicarlo. Hermano, Amén. una conclusión y nos vamos. Sí, hermano, verdaderamente es motivante y es preocupante al mismo tiempo en que la situación en que ahora nos encontramos y este estudio, este análisis que acabamos de tener, nos motiva a que busquemos verdaderamente el ejemplo a seguir como lo hizo Esdras, ese profeta de Dios. Y no es tan difícil. Lo difícil lo hacemos nosotros. Nosotros mismos nos hacemos difíciles, pero las cosas de Dios, las enseñanzas de Dios y las directrices de Dios son fáciles a seguir. Sí, vienen pruebas, pero buscando la fortaleza de Dios a diario, esas dificultades las pasamos por encima. Amén. Que tengan todos un feliz sábado, 8:45 mañana en diferentes iglesias. Dios me los bendiga. Amén. Hasta la próxima. Dona, muchas gracias. Con gusto.